Romanos capítulo 8, versículo 26, por favor. Amados del Señor, la lectura que voy a leer, me gustaría leerla en la nueva versión internacional, un poquito más moderna y que podría, hermanos, darnos un entendimiento más amplio a nuestro contexto de nuestro tiempo. Es una escritura bien linda, hermanos, que ya hemos usado anteriormente para aprender cómo el Espíritu Santo es nuestro paracletos, nuestro ayudador. Romanos 8:26 dice, pero lo leo en nueva versión internacional, usted lo puede comparar con la Reina Valera, que es la que acostumbramos. Asimismo, dice la palabra del Señor, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Qué linda escritura, hermanos. Vuelvo a leerlo, hermanos. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Si hay algo en lo que sí batallamos mucho, yo lo personal he sufrido esto, hermanos, y yo sé que todos pasamos por esa etapa, en la cual vemos en la Biblia que la oración es un hábito espiritual primordial. Es necesario, se ocupa. El Señor Jesús nos exhortó a orar. Él practicó la oración. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que todos los obreros, todos los siervos, reyes, profetas, sacerdotes oraban a Dios, hermano. Y Dios, hermanos, siempre respondía a su pueblo en su voluntad, amados. Hubo también oraciones que no eran correctas, que no eran conforme al propósito de Dios, por lo tanto Dios las ignoró. Sin embargo, al leer nosotros la Biblia, hermanos, los que somos lectores de las Escrituras, vamos a encontrar que la oración está continuamente presente en las Escrituras. Cristo nos enseñó, y luego la doctrina del Nuevo Testamento, la doctrina paulina, la doctrina de Pedro, de Santiago, todos ellos, todos nos impulsa, nos enseña, nos instruyen a mantener nuestro hábito de oración. Sin embargo, hermanos, a veces en nuestras oraciones tenemos ciertas perturbaciones, estorbos, tenemos ciertos momentos de confusión interna, porque no sabemos cómo orar. Las palabras se agotan rápidamente, amados del Señor. Los pensamientos comienzan a divagar. Comenzamos, hermanos, a sentir incomodidad. De alguna o de otra forma el enemigo siempre se las arregla para perturbar, estorbar los hábitos de oración. Ahora, ¿por qué lo hace así el enemigo? Por una razón, amados. Lo hace por esta razón. Lo hace, amados, porque sabe que la oración tiene poder, que la oración del justo puede mucho, que cuando el pueblo ora a Dios, Dios responde, que la oración, hermanos, mueve la mano de Dios, hermanos, que la Escritura dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si pedimos creyendo, con fervor, con amor, hermanos, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir. Por lo tanto, un trabajo, hermanos, del enemigo es perturbar precisamente, estorbar, hacer, hermano, que se debilite el pueblo en lo que es la oración, la comunión íntima con el Señor. Ahora bien, hermanos, de eso vamos a estar hablando, de nuestras peticiones delante del Señor. Lo interesante de la escritura que leíamos, hermanos, es que dice la escritura, no sabemos pedir. Es cierto, por una razón. Dios es espíritu, está en los cielos. Nosotros somos carne y estamos en la tierra. Entonces, poder nosotros entender a Dios se nos dificulta por el ambiente en el cual vivimos, amados.
Vivimos alejados, vivimos apáticos a las cosas espirituales, sumergidos en las cosas materiales. Muy, hermanos, atrapados por el sistema socioeconómico en el cual vivimos. Por lo tanto, nuestro espíritu y nuestra alma tiene muy poca conexión con lo espiritual. Y para poder orar tenemos que ser seres espirituales. Nuestro espíritu tiene que aprender a orar, hermanos. Ahora bien, dice, no sabemos cómo pedir, pero tenemos al Espíritu Santo, que Él intercede por nosotros, que Él viene a ayudarnos en nuestras debilidades, hermanos. No sabemos pedir, pero el Espíritu, hermano, nos va a enseñar, nos va a guiar a saber pedir, nos va a dar el entendimiento para cómo pedir y a quién pedir. ¿Por qué, hermano? Porque no sabemos pedir, no sabemos cómo pedir y también no sabemos a quién pedir. Bueno, pastor, se supone que la Biblia dice que pidamos al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Sí, pero ¿qué tanto conoces al Padre? ¿Qué tanto conoces, hermanos, la intención del Padre, la voluntad del Padre, los propósitos del Padre? Porque fuera de su voluntad no hay bendición. Fuera de sus propósitos, hermanos, solamente somos sonidos y somos palabras que no tienen relevancia en los cielos. Pero la oración, hermanos, si se hace acorde a los propósitos de Dios, es poderosa. Dios nos enseñó bastante sobre el tema. Entonces, hermanos, creo que tenemos que ver algunos puntos aquí importantes. Santiago dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Porque a la hora de pedir, pedimos para nuestros deleites, para nuestra pecaminosidad, y perdemos, hermanos, la bendición del Señor. Y esto sucede porque a veces nosotros confundimos el apetito, más bien la necesidad, con el apetito. Hay cosas que deseamos, pero que no son necesariamente útiles para tu vida espiritual. Antes bien te van a estorbar. Puedes pedir, por ejemplo, Señor, ya no quiero a mi esposa, llévatela o te la mando. ¿Usted cree que Dios va a responder esa oración? Sin embargo, hay gente que ora fervientemente ese tipo de cosas. Hay gente que pide por mucha riqueza, por mucha prosperidad, cuando no ha sabido administrar lo poco que tiene. Si no sabes administrar lo poco, ¿tú crees que vas a poder administrarlo mucho? Entonces, a veces confundimos la necesidad con apetitos, o sea, deseos. Se te apetece algo, quieres algo, deseas algo y lo pides con mucho fervor, pero Dios sabe que detrás de esa petición hay un egoísmo y que no hay nada, hermanos, que sea útil para tu vida o que te vaya a edificar o que te vaya a atraer más a los pies del Señor o te vaya a hacer más humilde o te vaya a hacer más espiritual. Antes bien te va a apartar, te va a separar más de los propósitos de Dios. Hay que aprender a orar, hermanos. Hay que aprender a pedir, porque a veces convertimos también la necesidad en necedad. Porque cuando Dios no nos lo da, comenzamos a hacer los berrinches. ¿Cuántos berrinchudos hay aquí? Levanten la mano. Ve, hay 2 o 3. Esa gente berrinchuda, hermanos, es aquella que cuando pide y Dios no le responde, se enojan con Dios, terminan otra vez en los caminos pecaminosos, terminan abandonando su compromiso con Dios porque en algún momento sintieron que Dios los había rechazado. No es que te haya rechazado, es que lo que estabas pidiendo no era una necesidad, era una necedad. ¿Aló? Necios, digan amén los necios. Ve, ahí está. Mire. Convertimos nuestras oraciones en afanes. ¿Entiende lo que es un afán, no? Una persona que pone todo su enfoque, todas sus fuerzas en algo que no tiene sustancia, en algo que no tiene relevancia, en algo que ni siquiera es saludable para sí mismo, hermanos.
Ese es el afán de adquirir, el afán de obtener, el afán de recibir algo que no necesariamente venga de Dios, sino que viene y proviene de mi necedad, de mi inquietud, de mi ambición, de mi egoísmo, y no proviene de Dios. Por eso, hermanos, el Señor nos enseñó en la oración del Padre Nuestro. La oración está tremenda, como el Señor nos da los parámetros, los principios de cómo debemos de orar. Y la oración dice: hágase su voluntad, así como se hace en el cielo, así hágase en la tierra. Dios no se va a sujetar a tus deseos personales. Aquí se trata de que tú te rindas a los deseos y los propósitos de Dios. Que tú camines a la luz de su voluntad, hermano. Que tú te sometas a lo que Dios quiere y desea para ti. Ahora, ¿por qué? Porque tú te equivocas, pero Dios no. Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe lo que es bueno para ti. Dios conoce tu futuro. Conoce, hermanos, tu caminar, tu andar, tus deseos, la palabra en tu boca antes de que salga de ella. Dios ya la sabe. Por lo tanto, hermanos, Dios en su perfección, Él quiere ajustar nuestras vidas a sus propósitos para que te vaya bien. Te va a ir bien. A veces lo que pides no necesariamente es lo que necesitas. Siguen aquí. Ahora bien, hablando ya en esto, vamos a hablar de 4 ingredientes de una petición que sí se responde. Dios quiere responder. Si vas a una concordancia y comienzas a leer la palabra oración, vas a encontrar que Cristo repitió mucho estas palabras: pedir y recibiréis. El que pide en mi nombre, yo lo haré. Yo y mi Padre lo vamos a bendecir. La oración responde. La oración mueve la mano de Dios. La oración provee. La oración cambia el corazón de las personas. La oración, hermanos, mueve montañas. La oración multiplica las cosas. La oración hace milagros. Pero de alguna manera hemos caído en tanta frustración en la oración porque hemos orado y no ha sido respondida, que cuando se habla de un servicio de oración como los jueves acompañado de ayuno, nadie llega. Digo, es una fuente, es un instrumento que Dios nos dio. Es, hermanos, el poder de Dios manifestado. Es la gracia y la gloria de Dios. Es tener acceso al reino celestial. Es tener acceso a las armas espirituales. Es tener acceso a la prosperidad. Es tener acceso al propósito y la voluntad de Dios. Y sin embargo, hemos sido negligentes con ello. ¿Por qué? Porque en algún momento nos frustramos. Pero yo quiero en esta hora enseñarle a que, hermano, vuelva otra vez a la práctica de la oración. La oración no tiene que ser larga, extensa, pero sí tiene que ser concisa, precisa. Sí tiene que ser, hermano, específica. Dios quiere que seamos específicos. ¿Se acuerda de aquel hombre que está ciego y le dice: Señor, David, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí? Entonces el Señor Jesús se acerca y le dice: ¿qué quieres que haga? Ah, caray, ¿que no está ciego? Sería un poco imprudente, ¿no? Aún preguntarle: ¿qué deseas? Si el hombre está ciego. Bueno, pues lo primero que quiero es que recobre la vista. Sí, pero ¿qué es lo que tú quieres? Porque habrá gente que quiere los beneficios de ver, pero no al recibir la vista, porque al recibir la vista tienes también que entrar en un compromiso, en una disciplina, en un trabajo. Eras inválido, dejas de ser inválido, ahora eres responsable. Díganme. Entonces hay que ser específicos en la oración, definidos. ¿Siguen aquí? Empecemos. 4 ingredientes de una petición que sí Dios responde. Primero, tienes que creerle. Tienes que creer. La fe es lo que hace lo milagroso, lo sobrenatural. La fe, hermanos, es lo que mueve el poder de Dios. Nada motiva más al Señor Jesús que tu fe. Cuando lees en las Escrituras, hermano, los acontecimientos
que sucedieron en el entorno a la persona de Cristo, Cristo no se impresionó por el que sabía mucho. Cristo no se impresionó por el que era fuerte. Cristo se impresionó por los que le creían. Si tú le crees a Dios, hermano, vas a impresionar a Dios, hermano. ¿Se acuerda de aquel centurión? Su siervo enfermo, va y lo busca, lo encuentra en el camino, le dice: mi siervo está enfermo. Y el Señor Jesús le dice: vamos a tu casa para sanarle. Y él le dice: no soy digno de que vengas a mi casa, pero solamente da la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor le hace: qué lindo cuando el Señor se impresiona, ¿no? Porque las palabras de Cristo expresan la impresión que Él tiene, diciendo: ni en Israel he visto tanta fe como la que tiene este hombre. Le creía a Dios, creía en su palabra, creía en su esencia, creía en su divinidad, creía en su gloria, creía en su poder. Al que cree, todo le es posible, hermano. Todo le es posible. Si puedes creer, créele a Dios. Creer, número uno, es creer. Y todo lo que pidieres al Padre en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Cree, solamente cree. Jairo, ¿se recuerda de Jairo? Yo menciono mucho a Jairo, ¿verdad? Cuando va en el camino y se retrasa y su hija acaba de morir en la casa y le dice: no molestes al maestro, la niña ya murió. Y el Señor Jesús le mira y le dice: solamente cree. Nada más, cree. Aún en el momento de crisis, cree. Y sabe que en el momento de crisis, en el momento que sentimos opresión, que sentimos, hermanos, que las cosas no son favorables, es cuando nuestra fe quiere desmayar más. Hermanos, cuando estés en desánimo, no te quedes en la casa, no te encierres en el manto oscuro de la depresión. Vente a la casa de Dios y adora, bendice, glorifica, convive. Y sí, ciertamente la gente te va a mirar y dice: tu rostro está un poco decaído. Sí, estaré decaído, pero yo sigo creyendo en el Dios que está en los cielos. Él me sanará, Él me va a levantar. Él es mi ayudador y mi fortaleza. Él es mi fuerza siempre. Y eso es lo que pasa cuando hay crisis. Tenemos la tendencia a abandonar nuestro compromiso con Dios. Abandonamos la oración por la frustración que sentimos. Dejamos de acudir, dejamos de pedir. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. El otro ingrediente es la confianza. Confianza. No puedes confiar en alguien que no conoces. Necesario es que conozcas a tu Dios. Conócelo. ¿Cómo lo vas a conocer? Hermano, sumérgete en la palabra del Señor. Mucha gente cuestiona el texto, cuestiona la Biblia. Yo quiero decirle que la Biblia es la mente de Dios revelada. Es el corazón de Dios revelado al pueblo, hermanos. Si te pones a buscarle errores gramaticales o de traducción o de semántica, tal vez los encuentres, pero el espíritu de la palabra del Señor está ahí. Dios habla a su corazón. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, amados de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces hay que poner nuestra confianza en el Señor. Confía en Él y Él confía. Y es que, hermano, desconfiar tal vez es una de las áreas más difíciles de controlar, de dominar la desconfianza. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo se encarga de cuestionar lo que Dios dice, lo que Dios hace. Y en el cuestionamiento viene la duda. Y en la duda viene, hermano, cómo erramos a la obra del Señor. Tenga cuidado, hermanos. Confiar. Confía. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13 al 16. Yo lo leo, si usted gusta, lo puede escuchar, después lo abre en su casa. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Confianza, hermanos, de que cuando cerremos nuestros ojos aquí, la vida eterna nos espera, hermanos. Al lado
de nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Porque Él nos prometió diciéndonos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, para que donde yo esté, vosotros también. Eso nos hace vivir confiados y tranquilos, sin importar las circunstancias y las adversidades, sabiendo que tenemos la esperanza de la vida eterna. Aún, hermano, aunque el tiempo se ponga malo, oscuro, será temporal, porque esto se termina y porque hay una eternidad esperándonos. Eso nos da confianza, tranquilidad, sosiego, paz. Sigamos la lectura. Dice el versículo 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La confianza tiene que crecer hasta esa altura, hasta esa medida, en donde tú, hermanos, estés tan tranquilo de que nada te incomoda, nada te inquieta, nada, hermano, distorsiona tu caminar. Nada, hermano, te roba la paz, porque sabes que Dios está detrás del asunto. Ahora, vuelvo a repetir, quiero ser lo más honesto posible con ustedes, hermanos. Todos fallamos en esto. Fallamos, nos inquietamos, nos angustiamos, nos ponemos, hermanos, hasta de mal humor. Levantamos argumentos y discusiones, nos peleamos con la esposa, con el esposo. ¿Por qué? Porque hay una inquietud interna, hay una turbación por lo que está pasando. Eso es falta de confianza en Dios. Y fíjate que te preocupaste tanto, te deprimiste, te peleaste con todo el mundo alrededor de ti, hermano. Hiciste un gran escándalo y al último nada solucionaste. Está muy serio. ¿Por qué? No se trataba de eso, hermanos. Se trataba de confiar en el Señor, de tener paz, de esperar en Él. Amén, amados. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ya estoy seguro de que Él lo va a hacer. Él se va a encargar, Él va a sanar, Él va a salvar, Él va a proveer. ¿Para qué me preocupo? ¿Para qué me deprimo? ¿Para qué dejo que salgan más canas blancas? ¿Por qué pierdo mi tiempo cuando debería de estar gozándome, descansando en Él? Amados del Señor, aprende a orar y a caminar en la voluntad y en los propósitos de Dios. Encontrarás descanso, encontrarás paz para tu alma, hermanos. Vas a tener confianza y seguridad, y no hay nada más hermoso que vivir confiado. Confiado. Qué lindo esto. Le dije, número 1, creer. Número 2, confiar. Este está tremendo. Número 3, deleitarse. Deleitarse. Deleítate. ¿Qué significa el deleite, hermanos? Muy interesante, ¿eh? Deleite es tener un gozo sumo. Es tener, hermanos, una alegría completa. Ahora, aquí viene. Se oye un poquito extraño lo que le voy a decir, pero ¿habrá quien se puede gozar en medio de tribulación? Qué interesante. ¿Podría usted cantar un cántico de alegría en medio de tanto sufrimiento? Eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios en usted, amados. Entonces, ante los ojos del mundo se mira como una locura. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo y tan feliz en medio de tan grande tribulación? Porque mi dependencia, mi felicidad, mi confianza, mi tranquilidad no depende de las circunstancias que me rodean, dependen del Dios que está en los cielos. Él es mi paz, Él es mi paz. Qué lindo esto, hermanos. Entonces esa es la diferencia entre el religioso y el hombre que tiene fe, la mujer que tiene fe, hermanos. Tiene su confianza en el Señor y comienza a deleitarse. Y el deleite en el Señor, hermanos, es cuando Dios comienza a llenarnos de gozo, de alegría.
Con óleo de alegría me ungiste, Señor. ¿Dónde está esto, hermanos? Esto se encuentra, el deleite, en el Salmo 37:4. ¿Se recuerda de este salmo tan lindo, hermanos? El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate en tu Dios. Dios es un ser lleno de luz, lleno de gloria, lleno de poder. Él ilumina tu vida. Donde está Dios hay paz. Donde está Dios hay amor. Donde está Dios reina la tranquilidad. Donde está Dios hay felicidad. En el momento que comiences a sentir el enojo, la ira, que comienzan a tomar el control de tu vida, hay que evaluar si el ambiente se ha llenado de las tinieblas. Aún, discúlpeme, si lo interpreta, no lo voy a interpretar de una manera equivocada, pero lleno de demonios. ¿Aló? Su casa debe estar llena de la presencia del Señor. Pero ¿cómo va a estar llena de la presencia del Señor si has abierto puertas a demonios? Ay, Ave María Purísima, dijo alguien. Ay, no digamos esto. Deleítate y Él concederá las peticiones de tu corazón. Vea esto. La respuesta a la oración está, hermanos, está alineada. Está, hermanos, comprometida. La respuesta de tu oración está comprometida al gozo que tienes en tu corazón, a la confianza que tienes. Por ello es que volvemos a la frustración de nuestras oraciones, que las peticiones que hacemos vienen envueltas, vienen agregadas, hermano, vienen de una manera muy contaminadas, con enojo, con ira, con ambición. Y ahí es donde aparece Santiago. Es que piden y no reciben, porque pides mal para gastar en tu deleite. La oración tiene que ser conforme el corazón de Dios, hermano. Ahora, ¿cómo actúa? ¿Cómo expresa el corazón de Dios? Aún más profundo, dice la Escritura que usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo piensa Cristo? ¿Cómo ve Cristo? ¿Cómo interpreta Cristo? Lees las Escrituras y tú encuentras el amor, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la sabiduría, elementos que son necesarios para que nosotros aprendamos a orar correctamente. Y cuando aprendemos a dar las peticiones correctas, sazonadas con la espiritualidad correcta, entonces Dios se comienza a mover, hermano. La oración no ha perdido poder. La oración sigue siendo el fundamento principal de tu vida espiritual, amados. De veras, hermano, yo quiero que despierte a este punto, porque todos tenemos necesidades y peticiones. Hay necesidades con los hijos, con la familia, en el matrimonio, necesidades económicas, tenemos necesidades personales, internas, emocionales. A veces estamos deprimidos. Hay situaciones, hermanos, que están en nosotros. Y se nos olvida que tenemos acceso al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Dios quiere ayudarnos, Él quiere bendecirnos, Él quiere sanarnos, Él quiere restaurarnos. Pero, hermano, no recibimos porque no pedimos, porque no somos específicos, porque estamos desviados en pensamientos, en ideas, en deseos. ¿Siguen aquí todavía? Entonces, el deleite te va a ayudar mucho, hermanos, para entender a Dios. Gózate en el Señor, descansa en Él, alégrate, sonríe, levántate cada mañana, hermanos, y quita la cara de amargura que tienes. ¿Aló? Te vas a la cama amargado y te levantas amargado.
Y nadie y tú no sabes que estás amargado. Solo los que viven en el entorno tuyo son los que saben que tú estás amargado. Porque a todo respondes con: no, ya no. A todo respondes de una manera negativa, con enojo. Lleva el ingrediente de la ira. Lleva sarcasmo. Lleva desaliento. Lleva inseguridad, insatisfacción. Algunas veces las palabras que salen de tu boca salen con dolor. Para ti es una conversación normal, pero para las personas que están alrededor de ti sienten el golpe, sienten lo negativo. Y el día que te miran sonreír, te miran sonriendo, dicen: ese es el demonio que se está manifestando. Ja, 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 ja. Siguen aquí todavía. Sálvalo, Dios, tócalo, libéralo. Deleitarse es gozarse, es alegrarse. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Mire, hermano, cuando yo estaba más joven, yo pegaba un brinco en la madrugada. Se llegaba la hora y saltaba. Hoy no. Hoy abro los ojos y empiezo a tocarme a ver si estoy completo. Me está esperando mi hábito de oración, me está esperando mi tiempo en mi oficina para tener un momento íntimo con el Señor. Pero antes, ahí mismo, doy gracias a Dios que desperté. Ahorita no lo entiende, cuando llegue a mi edad sí lo va a entender. Y me alegra de Dios, que Dios me dio salud, que Dios me dio fuerzas, que Dios me dio vista, que me puedo poner de pie, que puedo tener todos los beneficios. Alégrate, alégrate, deleítate. Una persona satisfecha, contenta, alegre, se acerca a Dios en oración y, hermanos, sube su alegría como perfume delante de Dios, porque se goza en el Señor, porque tiene ese corazón, hermano, que está completamente despierto a las bendiciones del Señor. Sigue. Creer, confiar, deleitarse. Y el tercero, muy importante, el cuarto, discúlpeme, agradecer. Tenga gratitud, hermano. Tenga gratitud. Agradezca. Dele gracias a Dios. ¿Quiénes son los que no agradecen? Los malagradecidos. Los mezquinos. Los apáticos, aquellos que no saben cuán privilegiados son y aún demandan más y se enojan porque no reciben por todo lo que piden, porque todo lo que piden es para sí mismos. La oración tiene un secreto bien importante, hermanos. Cuando oras por tu semejante, ¿qué dice la Escritura? Aun si tu enemigo viene y te maldice o hace un mal contra ti, tú haces una oración de bendición por él. Tú le bendices. Qué tremenda es la palabra del Señor. Pero ¿quién puede bendecir a aquel que te maldice? Eso es lo contrario a la lógica humana. Pero así es como se porta el cielo con nosotros. Dios no quiere que seamos como los comunes, como los seculares, como el mundo, como el pueblo que no tiene a Cristo, que no tiene esperanza. Él quiere que nos comportemos como sus hijos. Y hermanos, el perdón, el bendecir, nada tiene que ver con las personas a las cuales los bendecimos o los perdonamos. Tiene que ver con nuestro bienestar espiritual y nuestra paz personal, hermano. Mi tranquilidad es más importante. Y no voy a permitir que esta persona venga y me robe la paz que ya me dio. Por eso, aun cuando te maldicen, aun, hermano, cuando te hacen algún daño, tú sigues haciendo lo mismo. Perdonas, amas, toleras, ignoras.
Guarda silencio. Das media vuelta y te vas y bendices. Y al último, ¿quién cree que salió beneficiado? Usted. Porque Dios lo respalda, porque Dios lo bendice, porque su presencia lo llena de su gloria. Amados del Señor, tengan gratitud. Tengan gratitud. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 20 dice: estad siempre gozosos. Ve, deleítate. Orad sin cesar, dice el 17. Pero el 18 dice: dad gracias en todo. Y eres medio raro. Gracias, Señor. Se me ponchó la llanta del carro. Gracias, Dios. Me hacía falta hacer ejercicio. Amén. ¿Cuál es el problema? Llegamos a la iglesia y no hay estacionamiento. Pero allá en el rincón. Te hacía falta caminar. Muy saludable para ti. Digan amén. ¿Aló? Bendito sea Dios. Dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego el 19 dice: no apaguéis al Espíritu. Recapitulamos esas 4 ingredientes de la petición respondida: el que cree, el que confía, el que se deleita y el que agradece, Dios le responde. Pide lo que quieras y Dios te va a responder. Pero métete dentro de estos 4 conceptos de Dios y vas a entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Vamos a cerrar esto bien precioso, hermanos, con una escritura bien linda que yo menciono y cito mucho en mis mensajes. Filipenses 4, 5 al 7, que usted lo conoce. No te afanes por las peticiones, amado. No te inquietes cuando Dios no te ha respondido o cuando Dios te dice espera. Hay cosas que tienen que ajustarse, tienen que perfeccionarse. Hay situaciones, hermanos, que se tienen que acomodar. Hay cosas que Dios va a hacer, pero Dios las va a hacer en su tiempo. Y la razón de ello es porque a veces no estamos listos para recibirlas. No sabemos administrar los bienes de Dios. No sabemos cómo reaccionar ante una bendición cuando Dios no la da, hermanos. No sabemos cómo compartirla. No sabemos en dónde, hermano, ponerla. Por eso es que Dios tiene que planear en nosotros, tiene que enseñarnos, instruirnos, tiene que construir una solidez, una estabilidad emocional, porque lo que Dios hace es sobrenatural, es glorioso y poderoso. Hay gente, hermano, que Dios la comienza a usar y ya se sienten los apóstoles de los apóstoles, hermano. En serio, santos. Entonces a veces pedimos la unción y la unción, en vez de levantarnos, nos daña. ¿Por qué nos daña? No porque venga con un mal, sino cómo reaccionamos ante la unción. El ego se nos sube. ¿Aló? Dios quiere usarte, Dios quiere bendecirte, Dios te va a prosperar, Dios va a bendecir tu negocio, tu trabajo, tu economía. Vas a florecer. El problema es que a veces cuando floreces ya te olvidaste de la bendición del Señor. Fui sanado, pero en el momento que fui sanado ya dejé de ir a la iglesia porque mi necesidad me hacía llegar a la iglesia. ¿Aló? Y como ya fui sanado, ya no lo necesito. Hay veces que Dios nos deja permanecer en circunstancias adversas porque es la única manera de mantener nuestra atención hacia Él. Pero si tú aprendieses a adorar a Dios, a gozarte, aún en el tiempo difícil, aún en la adversidad, en la enfermedad, cuando menos pienses, Dios te va a sanar, Dios te va a levantar, el Señor va a hacer un milagro en ti, ni cuenta te vas a dar. ¿Por qué? Porque te estabas deleitando en el Señor. Siguen aquí, ya me voy. Filipenses 4:5. El Señor está cerca. Si estaba cerca en aquel tiempo, hoy está más cerca. Entonces el 6 dice: por nada estéis, ¿qué? Ese afán, hermano. Y Señor bendice. Y señora, y apúrate, porque si no llegas, mira, ¿sabes qué? Mejor olvídalo, ahí nos vemos. ¿Qué le pasa? Cálmese. No, ¿por qué nos gusta tanto lo instantáneo? A ver, maruchanes, ¿por qué les gusta tanto lo instantáneo?
¿No es mejor sentarse y comprar los ingredientes y pacientemente picarlos, limpiarlos, ponerlos en la ollita? Tarda 1 hora, 1 hora y media, pero qué rica sopa, saludable, sin cánceres. Pero a veces queremos traer estas costumbres, métodos mundanos a nuestras oraciones. Y llegamos a Taco Bell y dice 30 segundos o gratis. Y te avientan un taco mal hecho ahí. No, amados, no. No te afanes. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ruega a Dios, ruega con paciencia. Ruega en tu deleite, en tu gozo, en tu paz. Ruega creyendo que Dios lo va a hacer. Espera en el Señor y Él hará. Confía en Él y Él hará. Él está al pendiente, Él oye nuestras oraciones. El tiempo de Dios es perfecto. Dios lo va a hacer, Dios va a sanar. Vas a pasar por el valle de sombra y de muerte, pero hay luz más adelante, hermano. No te afanes, descansa en el Señor. Lleva las peticiones de tus hijos delante del Señor. Busca a Dios en todo tiempo, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Ten gratitud. Gracias, Dios, gracias. Tus caminos son perfectos, tu obra es perfecta. Gracias por lo que ya tengo. Gracias, Señor, porque aunque necesito aquello, yo sé que en el tiempo tú lo harás. Gracias, gracias. Y luego dice el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No lo entiendo, Señor. No sé por qué estoy pasando por eso. No sé cuál es el propósito detrás de ello. No sé por qué el sufrimiento. No sé las causas. No sé qué me quieres decir, qué me quieres hablar, qué me quieres corregir. Pero heme aquí, Señor. Y a pesar de todo, aunque esté sufriendo, aunque esté en lucha, yo voy a confiar en ti. Voy a caminar a la luz de tu voluntad y de tus propósitos. Te serviré y te amaré sin condición. No importa si ese día me levanté con tanto dolor o con tanta angustia o depresión o tristeza. A tu casa yo voy. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Me alegraré y me gozaré con los santos y bendeciré tu nombre. Cuando menos piensas, Dios se encargó del problema. Dios lo resolvió. Lo que tú trataste de hacer por años, por meses, jamás pudiste. Apareció Dios y en minutos, en segundos, en un acto maravilloso y sobrenatural, corrigió la situación y te quedaste con la boca abierta. Hermano, Dios respondió a tu oración cuando la hiciste, pero el tiempo de maduración de la oración, hermano, del acto precioso, no lo entiendo. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, y esa paz de Dios va a guardar el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. Porque si hay algo que necesito, es que mi corazón esté tranquilo. Necesito, Señor, que mis pensamientos no estén turbados. Necesito, Señor, porque a veces tengo tanta necesidad, tengo tantos problemas, tengo tantas deficiencias. Necesito, Señor, que guardes mi corazón y mi pensamiento, porque eso es lo que me hace desviarme. Eso es lo que me hace pedir en ansiedad. Eso es lo que hace pedir, hermanos, cuando estoy en una insatisfacción, en un enojo, en una ira personal. Ayúdame, Dios. ¿Listos para pedir? ¿Cuántos tienen una necesidad delante del Señor? No hay una sola persona que no pida algo delante de Dios. Hoy Dios se lo va a responder. Pónganse de pie. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle a Dios.